Bueno, pues estamos de regreso. Regresó la luz aquí en la Casa Refugio Reyes y continuamos con esta charla con el maestro Juan José Lozoya. Estábamos hablando de el impacto que te causó ver a los músicos de José José y cómo tomaste la determinación y dijiste, yo quiero tener esas capacidades, ese nivel musical para poder tener la solvencia de acompañar a este calibre de artistas, ¿no? Uh-huh. Sí, fue por ahí. Dividí mis intereses. Realmente en ese momento era tanto el impacto que sentí que tenía la necesidad de informarme, de accesar a algún tipo de información que me diera un poco de luz acerca de lo que yo ya estaba tocando. Ya tenía 19 años más o menos aproximadamente y ya tocaba bastante rock, y el movimiento era pues bastante adecuado para esa etapa de mi vida. Entonces ya el movimiento técnicamente no me estaba haciendo un reto, necesitaba ir un poco más adelante, y al ver a estos músicos sentí que el reto era mucho más grande todavía, claro, que la técnica nada más. Y entonces fui a esta parte, a buscar quién me diera esta asesoría, o me enseñara, me diera una clase, o me recomendara a alguien que lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, pues en ese inter fue como di con la escuela de Juan José Lavín. Después de ahí, como te comenté hace unos momentos, di con la Escuela Superior de Música, y ahí fue donde estuve un par de años, pero ya con la mira hacia hacer esto, mientras convivía con músicos de calibre muy alto. La verdad que eran grandes músicos todos. Perdón. Y estos músicos me empezaron a invitar a sus trabajos, ¿no? Que un fulano artista, oye, fíjate que esta semana no trae guitarrista, el guitarrista se va a ir a otro lado, ¿no te interesa tocar? Pues yo estaba estudiando, estaba muy metido en el estudio de lleno. Para mí ya no existía otra cosa que no fuera a tocar ciertos días de la semana, y ciertos días estudiar. Entonces, sí, se llegaba a donde fuera y podía tocar el repertorio sin tanto problema. Recordemos que no era un repertorio de concierto tal cual, claro, sino era un repertorio un poco más coloquial. Pero había que meterle groove ahí. Sí, no, y había que tener conocimientos generales de varias cosas, ¿no? Armonía, improvisación, lectura. Entonces todo esto hacía que sí tuviera que ser alguien que tuviera esas herramientas, alguien especializado en esa área y que conociera ese repertorio también, ¿no? Claro. Muchas veces el reto, yo escucho a muchos músicos hacer un poco ahí la crítica, donde dicen, no quiero en mi grupo músicos hueseros. Perdón la cuestión, ser un músico huesero no es cosa fácil. O sea, ser un músico huesero implica adaptarte. Digo, también hay niveles. Claro, sí. Si estamos hablando de ciertos huesos, claro, es que de repente siento yo, no sé si estés de acuerdo, que se confunde un poco las cosas, y a veces parece ser que ser huesero es agarrar lo que sea y como sea, y ¿no? Y a veces vas ahí nomás a ver qué sale, a hacerle al cuento y a cobrar, llevarte una lana. Sí. Pero estos músicos hueseros de los que tú mencionas, o sea, es gente que tiene una capacidad muy, muy amplia de poderse adaptar a cualquier género musical y solventar una presentación completa, un concierto en cualquier lado, un show, con artistas que no van a contratar a cualquiera. Exacto. Que tienen directores musicales que perfectamente saben cuáles son las capacidades de cada músico. O sea, no es para nada algo peyorativo a tomar esos trabajos que se le llaman huesos, se le empezó a llamar hueso, pero a lo mejor hay niveles. Sí, hay niveles de hueso. Exactamente, ¿no? Tienes toda la razón, hay niveles de hueso, y precisamente en esos niveles de hueso tienes que, como director, en este caso el pianista con el que yo tocaba, que era director de Mocedades, yo no toqué con Mocedades, pero él era director de Mocedades entre muchas más gentes. Claro. Y entonces él me hacía las invitaciones, el baterista, que era baterista de varios artistas, o el bajista, que era bajista de varios artistas. Entonces me topé con un grupo de músicos que funcionaban bien como un equipo para los eventos, ¿no? Cuando no tenían trabajo con los artistas diversos con los que tocaban. Claro. Cuando alguno de ellos se tenía que ir a tocar con el artista con el que tocaban, pues enviaban un suplente al grupo, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de que estos músicos se fijaran en mí y me hicieran la invitación a empezar a cubrir a los guitarristas que faltaban de repente, ¿no? Claro. Y empezó a irme muy bien, empezó a irme súper genial.
como guitarrista y sobre todo como un guitarrista de 23 años, claro. Pues entonces empecé a pensar en más guitarras. O sea, mi idea era, bueno, ya puedo vivir de esto, tengo con qué tener dinero para esto, pues ahora otra guitarra, ¿no? Y me empecé a hacer instrumentos muy buenos, claro. Cada vez mejores, y cabe aclarar que no es vanidad. Si tú tienes un buen instrumento como instrumentista, obviamente se refleja en tu sonido. Entonces ahí es importante también cultivar esta parte o esta área del sonido, que si bien la guitarra es solo un porcentaje del sonido, que la mayor parte viene de ti mismo, si tienes un buen transductor, como una buena pastilla, claro. Un buen instrumento, pues obviamente buen ampli, vas a sonar mucho mejor. Entonces le di mucha importancia a eso, y cada vez era más notorio que me preocupaba por eso. Yo creo que es muy común, muy habitual que los músicos tengan como esa afición a tener diferentes instrumentos, diferentes opciones de sonido. Uh-huh. Como tú dices, no es una vanidad, tampoco a lo mejor es una necesidad, no, a veces no. Pero sí es como muy habitual que, no sé, por darte un nombre que los dos conocemos, Fer Ballín, ¿cuántos bajos tendrá? Sí, claro. ¿Y de qué nivel? Sí, claro. ¿No? Bajos, porque además él toca muy bien. Sí, claro. Entonces, es como también parte de una exploración, ¿no? Sí. Exploras en una Les Paul, pero también exploras en una Ibáñez, etcétera. Entonces, la diversidad de los sonidos, las posibilidades, la comodidad que puedas tener para tocar, el género musical incluso que vayas a tocar. No es lo mismo tocar jazz. No vas a tocar con la misma guitarra. Si tienes la opción de tocar con una Epiphone, no sé qué modelo, sí. Etcétera, pues, perdón, creo que no es lo mismo, y muy válido, ¿no? Ese como gusto de coleccionar. Sí, claro, y bien lo dices, es la exploración. Yo tengo estoy agradecido con la vida de que dentro de mis diversas actividades, es la de ser de músico de sesión de hace muchos años. Entonces, cuando llego a Aguascalientes, de las primeras cosas que hice fue ser músico de sesión. Uh-huh. Y empecé a hacer muchas sesiones grabando música para todo el mundo. Tanto aquí en Aguascalientes como fuera del estado, me empezaron a invitar mucho. Gracias a Dios, esa es una de las partes que más desarrollo, pero es de las partes menos visibles. Sí, o sea, sí. Es lo que a veces la gente no ve de lo que haces, porque pues estás encerrado en un estudio de grabación, claro. Y a veces tu nombre no aparece en los créditos, ¿no? Pero sabes que lo haces y lo disfrutas igual, pero ahí es donde se justifica mucho el que tengas diversidad de sonidos. O sea, a mí, por ejemplo, de verdad que hay veces gente que me dice, ya conoce mis guitarras hasta por color, ¿no? Y me dice, oye, ¿te trajiste la guitarra roja? Ya sé qué guitarra roja se refieren. Ah, ahora te trajiste la amarilla, esa que trajiste la vez pasada, esa sonó muy bien. Oye, ¿te puedes traer esta otra guitarra? A veces ni saben qué marca es, ya la reconocen por el color. Claro. Y me dicen, la guitarra eléctrica de tal característica, ¿no? La ocupo para este sonido. Los Singes también te van conociendo, ¿no? Y te dicen, ya viene Juan a grabar, ok, ya sé que le gusta, y que tal ampli, tal sonido, etcétera, sí. Etcétera, ¿no? Es un trabajo también, o sea, lo que tú hablas de ser músico, es un trabajo muy especializado, uh-huh. Porque tienes que conocer muchas áreas de la producción musical, no solamente la ejecución en sí, de tener la capacidad para abordar diferentes lenguajes musicales y adaptar tu forma de tocar a un género X o Y, sino también saber qué sonido es el más adecuado para esa grabación, para ese artista, qué ampli es el mejor que se puede utilizar, o hasta qué micro, uh-huh. con qué micro vas a microfonear, ¿no? Entonces, es un trabajo muy especializado, y el que lo sabe hacer o el que se desarrolla en ese ámbito, pues le va muy bien también económicamente, ¿no? Sí, de hecho, hubo un tiempo donde por cuestiones de familiares, sobre todo ya cuando ya casado, me quedaba muy poco tiempo para muchas otras actividades, entonces me empecé a centrar en las clases y en la grabación. Ya fue prácticamente casi un año que no toqué en ningún lado que no fuera clases y grabaciones. Oye, ¿y tu parte del rock, de tu música de rock que tú hiciste con Séptimo Grado, en qué momento estaba presente en todo este proceso que hablaste, de que ya te regresaste a Aguascalientes? Y, o sea, cuando estabas tocando con Séptimo Grado, que era tu proyecto, ¿ya también hueseabas, hacías grabaciones, etcétera? ¿O cómo fue eso? Ese proyecto inicia en la Ciudad de México. Séptimo Grado empieza en la Ciudad de México porque en la escuela teníamos una consigna
que teníamos que hacer música para desarrollar las habilidades que estábamos aprendiendo, ¿no? Y en esos tiempos estábamos hablando mucho que de compartimiento modal y que de modulaciones y cuánta cosa, ¿no? Entonces, yo tenía, bueno, mi hermano siempre estuvo apoyándome y yo lo apoyaba a él a la vez, pero era curioso porque armamos un ensamble con 4 guitarras, 2 bajos y una batería. Él era el único baterista. Y era un ensamble de la escuela, ¿no? Nos encargaban de hacer ensambles y era la única manera en que nos podíamos ajustar a que nomás había un solo baterista. Entonces decidimos hacer este ensamble multidisciplinario que nos beneficiaba a todos los que estábamos metidos ahí, y empezamos a experimentar con los acordes, con las escalas. Y al poco tiempo, bueno, muchos de ellos siguen siendo músicos profesionales activos en México, algunos otros ya fallecieron, pero tengo contacto con varios de ellos, y han sido muy exitosos en su trabajo. De por sí eran muchachos muy entregados. Estar en una escuela en carácter de este tipo de carácter implicaba mucha entrega. Claro. Y entonces el músico tenía mucho interés por poner en práctica lo que tocaba, pero a veces los grupos de eventos no eran el mejor vínculo para hacer este tipo de música. Y entonces nos juntábamos y empezamos a hacer música experimental, pero a mí siempre me quedaba como la idea de ir a otros lados, ¿no? Decía yo quiero ir a otros lados. Y entonces teníamos un gran amigo allá en México, que es bajista. Él es de Aguascalientes, pero vivía en esa época en México. Entonces, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un trío de música experimental y vamos a empezar a ensayar, ¿no te juntas con nosotros? Y la idea es que era una trampa porque era el único que estaba ahí como... que nosotros sabíamos que podía con lo que queríamos que se hiciera, ¿no? Fue el primer bajista del 7º grado. Okay. Y entonces lo invitamos, aceptó. Y nuestros ensayos eran bien forzados porque ensayábamos a las 6 de la mañana. Sí, no podíamos hacer a otra hora porque o eran clases, ir a la escuela, claro, o era ir a tocar los fines de semana. Ensayábamos los domingos un buen ratotote, y la idea era que siempre estábamos muy entregados. Ahí inicia el 7º grado como este formato de experimentación. Cuando regresamos a Aguascalientes, ya traíamos un par de temas que habíamos hecho en base a coverear algunos, covereando o sacando las versiones de algún músico famoso. Aprendes obviamente a ensamblar, si ya las tocas ahora cómo las ensamblo, ¿no? Claro. Entonces ensamblamos varios temas que yo ya tocaba en la guitarra, y empezamos a experimentar con eso. Experimentábamos también con lo que hacíamos en la escuela, con los estándares de jazz. Me acuerdo mucho de temas que para mí siguen siendo emblemáticos, que a veces no son los que todo el mundo toca, pero a mí se me quedaron muy grabados como parte del desarrollo guitarrístico, ¿no? Y regresamos a Aguascalientes y esta persona bajista dice, yo me voy con ustedes, yo quiero seguir con este ensamble, o sea, se me hace muy interesante lo que estamos haciendo. Entonces se viene a vivir con nosotros. Bueno, sí, él era de Aguascalientes, es que familia aquí sí tenía, y seguimos con los ensayos de madrugada, ¿no? Se llama Eduardo Moreno, ¿verdad? Claro. Eduardo Moreno. No es un bajista muy conocido porque la verdad se le ha ido la vida. Amigo, sabes que te quiero mucho, pero el alcohol no te ha dejado nunca. Oh. Y le gusta la fiesta. Le gusta la fiesta. Entonces resultaba que él era muy divertido. Uh-huh. Y a nosotros con eso no embonaba, o sea, nosotros estábamos muy metidos y apasionados por la música y necesitábamos a alguien que se metiera de lleno con eso, ¿no? Fue cuando conocimos a mi compadre Jesús Vargas. Uh-huh. Y le dijimos a compadre, o sea, en esa época no era mi compadre, compadre, pues únete al grupo, ¿no? Porque Lalo está, que a veces va, a veces no viene, toca increíble, pero no nos está dando no está funcionando, ¿no? Y claro, queremos continuar con el proyecto. Exactamente. Entonces, ya con Chuy Vargas, pues ya teníamos montado, cuando entra Chuy Vargas, ya teníamos montado casi todo el primer disco. Entonces llega mi compadre y ya nada más sacó los temas que ya estaban hechos. Estaban grabados en bocetos de multitracks de 4 canales de esa época, de aquellos años. De cassette. De cassette, exactamente. Entonces, así fue como sacamos todo el las primeras versiones de ese disco, que se quedaron varias fuera, ¿eh? Sí. Hubo mucho material que no entró porque, pues, por los tiempos de un disco, por lo que fuera, ¿no? Y entonces, pero 7º grado así fue como continuó y así fue como inició, como una base experimental. Por eso siempre a veces yo en los conciertos lo decía, es que somos un grupo que sobre todo somos un taller de experimentación, claro, ¿verdad? Porque
así habíamos nacido, como un taller de experimentación. Pero el séptimo grado era paralelo a toda esta chamba que hacías ya como músico de sesión. Así es. Y tu hermano también, digamos, estaba también metido en la onda de ser músico de sesión, o él... No, fíjate que él sí se fue más por el jazz. Él formó un trío de jazz aquí en Aguascalientes que tuvo mucho éxito. Después ya me invitó a mí. Pero la verdad es que se llama Rama Jazz Trio. Rama. No, sí. Y sonaba muy bien. Y ya con el tiempo yo me integré, pero fue años después porque yo me fui de giras. Me fui con algunas gentes que me invitaron. Y estuve de giras como 4 años. Y venía. Ir y venir. Daba clases, me iba a la gira. Daba clases, me iba a la gira. Y así duré mucho tiempo, pero cada vez menos, porque ya me cansaba más. Vuelvo a decir, los viajes no me gustaban mucho. ¿Y ya tenías familia? Ya tenía familia, entonces sí extrañaba mucho estar con mi hija. Es muy complicado esa sí, parte, ¿no? Sí, entonces sí era complicado, y la verdad, esta parte la tienes que aprender a sobrellevar bien, porque si no, pues te mueres en el intento. Truena todo. Sí, entonces, pues bueno, hice muchas giras, casi 4 años de giras, y finalmente seguí teniendo invitaciones, pero ya decliné todas las invitaciones, sobre todo porque ya al ambiente familiar, pues mi hija ya tenía 3 años, y ya era como que, la verdad recuerdo un detalle que me dejó muy marcado, que yo regreso de una gira un día, ya por la madrugada, la agarro, estaba como semidormida, no estaba dormida, la agarro de su cama y no me reconoció. Entonces sí me dio muy para abajo, porque se puso a llorar histérica, o sea, espantada de quién es este tipo que me está cargando, ¿no? Entonces sí me dejó muy, muy impactado esa parte, y decidí ya no más giras. Dije, no, ya voy a detenerme y voy a tratar de criar a mis hijos. En esa época apenas era ella, y criar a mi hija, o sea, un poco más cercano, ¿verdad? Lo más que pudiera, ¿no? Me siguieron ofreciendo muchos trabajos, me ofrecieron trabajos hasta en Dubái, o sea, y la cuestión es que no acepté nada, porque todo me ofrecieron a Estados Unidos. Estuvimos a punto de irnos a Estados Unidos, y al último yo le dije a mi esposa, oye, pero ¿qué vamos a hacer en Estados Unidos? O sea, ¿qué no podemos hacer aquí? O sea, lo podemos hacer aquí, o sea, no porque seamos como temerosos de lo que pueda suceder fuera. Simplemente yo no creo en el sueño americano, ¿verdad? Y entonces, habrá gente que le ha ido súper bien, o sea, yo simplemente no creo en eso. ¿A ti no te latió? A mí no me latió, exactamente. Entonces, la decisión fue no ir. Al último ya teníamos todo para irnos, había un trabajo esperándome allá, tocar en una cadena de hoteles, y estaba muy bien pagado y todo, pero dije, no, ya, mejor no. Y lo mismo sucedió para Dubái, o sea, lo mismo pasó, o sea, nos hacen la audición con el trío de jazz, nos vamos, audicionamos mediante video, y nos mandan decir, adelante, ya están aquí, tus sueldos tantos, los esperamos hasta la fecha. Y al último no nos fuimos. ¿Qué vamos a hacer hasta allá? Sí, entonces ya lo declinamos todo. Yo sí lo he pensado mucho, a lo mejor no he sido así como por las cuestiones de tiempos, a lo mejor no he estado todo el tiempo con la familia, pero he tratado, en medida de lo posible, de que esa relación no se rompa. Y pues bueno. Ya tienes, muchos años establecido en Aguascalientes, sí, y aunque sigas aquí, te siguen buscando para grabar, te siguen buscando para tocar con X o Y, sí. Pero hay una parte importante que ya la has mencionado en esta charla, que has dado clases a muchas personas, o sea, has sido profesor de guitarra, profesor de música por mucho tiempo. ¿Qué tan importante? Porque a lo mejor al principio empiezas dando clases por cierta necesidad, y dices, bueno, pues voy a compartir mis conocimientos, mi técnica, pero ¿qué tan importante es realmente para ti esa parte de formar en mayor o menor medida músicos, guitarristas, etcétera? Fíjate que ahí pasa algo curioso. Yo tenía 24 años, a punto de casi de regresarme de México, y estaba yo tocando con un artista de aquella época muy conocido. Terminé de tocar y se acerca, era una cena baile, clásica cena baile show, ¿no? O sea, pero una cena baile para 700 personas. Sí. Entonces el artista era muy conocido, y entonces yo bajé del escenario, agarré mi guitarra, nomás traía una guitarra, y me alcanza un niño como de 12 años y me dice, oye, te quiero saludar. Y yo dije, chido, ¿por qué me quieres saludar?
Y entonces me saludó así muy temeroso, como miedo, entre miedo y pena. Y dice, es que me gustó mucho cómo tocas. Y yo dije, chihuahua, un niño de 12 años, fíjense en cómo toco yo. O sea, se me hizo bien raro. Y me dice, le dije a mi papá que quiero que me des clases. Y mi papá me dijo, si lo convences tú que te dé clases, yo te pago las clases. ¿Verdad? Entonces, dice, me mandó a alcanzarte y a decirte. Y yo en esa época ya había recibido ofertas de que querían clases, ¿no? Yo dije, híjole, no, yo no doy clases. Es que fuiste a hacer la prueba en la escuela. Exactamente, ¿no? Sí. Y entonces, pues, amigos que yo había conocido en la infancia, en mi área, porque claro, inevitablemente iba a visitar a la gente que yo conocía en mi infancia, en aquella época donde estuve en primaria y secundaria, algunos se hicieron músicos, ¿verdad? Y me decían, dame clases, o sea, en la escuela me pedían, todo el mundo que yo conocía me pedía clases, y yo no soy maestro, yo apenas estoy aprendiendo, no puedo dar clases. Entonces, pero este niño me movió algo, o sea, fue algo así como ver la carita esa de emoción, de la espontaneidad, sí, un chavito de esa edad. Sí, o sea, me quedé, no puede ser, o sea. ¿Y dónde está tu papá? Ahí está acá adentro, déjale hablo, le voy a decir que sí me vas a dar clase. Yo, y entonces ya vino su papá, uno muy joven, 30 y tantos años, y ya platicamos y me dice, pues, ¿cómo ves? ¿Quiere que le des clases? ¿Le darías clases? Y le dije, mire, no doy clases, no soy maestro de guitarra, pero yo veo que tiene muchas ganas. Dice, ¿le pudieras dar clase en nuestra casa? Sí, nomás díganme en dónde vive, nos ponemos de acuerdo, bla, ¿no? Y fue mi primer alumno. O sea, entonces yo no lo pensé como algo muy formal, ¿verdad? Pero yo lo iba a visitar una vez cada semana, una vez cada 10 días. Y le hablaba por teléfono porque en aquella época los celulares apenas empezaban. Y al menos los comerciales, porque la gente que tenía cierto poder adquisitivo, pues sí tenía celulares desde el temblor, ¿no? Sí. Ahí está Jacobo Saludowski transmitiendo con un celular, ¿no? Pero los celulares así a nivel comercial eran casi un veto para el resto de la población. Entonces era hablarle a la casa, decirle si va a estar ahí, si están para la clase. Bueno, me comunicaba de esa manera y ese fue mi primer contacto con las clases. Ya cuando regreso aquí a Aguascalientes, le di clases como unos 4 o 5 meses. El niño tenía muchas posibilidades, pero yo ya no quería estar en México. Y pues bueno, sí fue de esas despedidas un poco amargas porque sí, porque dices, el niño quiere seguir estudiando y le duele que no haya quien le vaya a dar clase, pero sí le di algunos consejos y tips de con quién se pudiera acercar. Claro. O sea, le digo, conozco amigos que te van a dar clase con todo el cariño, te vas a dar cuenta que son muy buenos y que son tan apasionados como yo. ¿Y qué tan importante se ha convertido esa parte en ti, de ser maestro de música, ser maestro de guitarra? Porque yo en algún momento di clases en la Ponce a niños, etcétera, a los grupos infantiles que había en aquellos años, y es algo, como tú dices, que a mí en lo personal sí me llenaba mucho. Es un poco sacrificado, hay que también entregarse bastante, pero es también a veces muy satisfactorio. ¿Tú cómo porque tú sigues dando clase? Sí, tienes sí, incluso... sigues dando clase, ahorita estás en Manos, pero también tienes tu escuela. O sea, no es nada más dar clase por dar clase y no es nada más dar clase por sacar dinero. No. Hay algo ahí también de que se requiere vocación, etcétera, ¿no? Sí. Fíjate que en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Dar clase es sacrificado, pero cuando ves esos rostros aprendiendo y motivados, también a veces desmotivados, porque ahí entra tu trabajo como maestro, no solo como maestro en el instrumento, sino como quien observa a alguien que necesita la motivación para continuar, ¿no? Y todo esto para mí es un proceso súper alentador. Ayer estaba dando una clase a un niño de 13, un niño de 14, un joven de 27, y en esa clase hablaba yo de ¿qué tenemos que hacer para continuar, ¿no? O sea, vamos a dejar a un lado que ya tocamos padre, que es el siguiente nivel, ¿no? O sea, no se desanimen en las primeras que encuentren cosas complicadas. Claro. Digo, las cosas complicadas van a encontrar. Digo, yo eso lo aplico en mí. Yo encuentro algunas veces cosas complicadas como que sí, a veces darle clase a alguien específico es difícil, pero lo que acabas de decir tú tiene que ver con algo de entrega o mucho de entrega para poder obtener resultados con ciertas personas, ¿no? O sea, no porque no me pasa que a veces he tenido
alumnos incluso a veces sin manos. O sea, sí, entonces me llegan y me dicen, maestro, quiero clases de bajo. Y yo, ay, es un reto, ¿no? O sea, ¿cómo sin una mano le tengo que enseñar? O sea, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y lo he intentado. Y entonces, el que el maestro esté dispuesto a intentarlo, creo que es parte del proceso para que el alumno lo logre. Y la parte de la motivación, cuando ya ves resultados positivos, es increíble, ¿no? O sea, sí, es increíble porque dices, híjole, no lo puedo creer. Apenas hace unos días tuvimos nuestra presentación en la escuela y yo presenté un grupo de alumnos que mi pensamiento acerca de la técnica es nuestra primer herramienta, nada más. O sea, tengo 10 herramientas sobre el escritorio, la técnica es una de las 10, nada más. No pensemos como el absoluto, porque tengo alumnos que están alucinados nomás con eso, con la técnica. Le digo, no, pensemos que es una herramienta, las otras las tienes que desarrollar la parte de la técnica. Si no tienes eso, la técnica no te sirve de nada. Claro. Y entonces, y de eso hablé en la presentación de la escuela. Tenía un grupo de 5 alumnos que están en el mismo nivel, pero son de diferentes edades. Y entonces, alumnos, vuelvo a decir, 13, 14, 16, 18, 20. Y entonces, uno de ellos, por cierto, fue segundo lugar nacional en guitarra contemporánea en el Seymour Duncan. Vinieron a darle el premio aquí a Aguascalientes. Sí, entonces, y me felicitaron mucho por el proceso del niño. O sea, entonces, en esa época él tenía 14 años. Yo lo pongo como ejemplo para decirle a los niños nuevos y a todos los que ya están, todos podemos. Claro. Nada más la cuestión es, de veras entrégate a dedicarte, ¿no? Y esa fue la plática que yo tenía con los papás. Le digo, lo que ellos toquen aquí solamente sea un aliciente para saber que ellos ya pudieron todos. Ahora vamos a hacerlos, que por favor pido su apoyo para que lo que falta de herramientas le den empuje a esa otra parte, que no se me desanimen porque vienen cosas que son complicadas y no es solamente la técnica. Muy satisfactorio, ¿no? Sí, la parte de la docencia, de la enseñanza de la música. Ya con los años terminas muy cansado un día, pero sales satisfecho del trabajo que hiciste al día a día, porque la evolución de un alumno, lo que influye en un alumno a nivel instrumento, a nivel anímico, a nivel personalidad, o sea, es muchísimo, ¿no? Yo tengo padres que literalmente me han traído a sus hijos metidos en situaciones de riesgo para su salud, y me dicen, maestro, yo no encuentro otro recurso para que meterlo en una área donde él esté terapéutico, ¿no? Exactamente. O sea, estar estudiando música, o sea, digo, si tienes un mínimo de interés y empezar a tener los primeros logros, sí pude lograr esta primera lección, ahora vamos a ver de qué se trata la segunda, no, pues ya me aventé las primeras 10, es muy satisfactorio, es una parte muy, muy bonita y creo que es una parte muy necesaria de que músicos con talento, con trayectoria, con herramientas como tú lo compartan. O sea, es hacer escuela y eso es muy padre. Y digo, yo he visto muchas veces audiciones de alumnos tuyos, gente que son pues discípulos tuyos, que aprendieron contigo, y eso me parece muy, muy valioso dentro de tu trayectoria. Hay otra parte que así como tuviste 7º grado, pues ahorita tienes varios proyectos que son musicales tuyos y que participa tu familia ahí. Sí, que también supongo que esa parte es sumamente satisfactoria, ¿no? Sí, la verdad que los últimos años tocar con ellos es lo mejor que yo tengo a nivel musical. No somos los mejores músicos, pero lo que sí, para mí en la cuestión de vivencias, de experiencia, tocar con ellos es algo único. No lo puedo comparar con nada, es otra sensación. Yo sé que todos los papás que sean músicos y que tengan hijos tocando con ellos lo van a entender perfectamente, claro. O los que van en el camino lo van a disfrutar mucho como yo lo he disfrutado. Me regreso un poquito a lo que dijiste de alumnos míos. Hace unos 6 meses, un exalumno mío me habla, maestro, fíjate que voy a hacer una escuela, voy a empezar a dar clases. Yo no me había animado a dar clases, pero quiero hacer una escuela. ¿Qué consejos me darías, ¿no? Para poder, deja tú lo económico, ¿qué consejos me darías para poder
hacer crecer mi escuela. Le dije, le hice un decálogo de las 10 puntos que yo considero que son muy importantes que un maestro debe tener más allá de lo económico, ¿no? Y entre ellos le recalqué mucho: lo que tú sepas, compártelo. Nunca te quedes con nada guardado. Tu alumno te lo va a agradecer en un futuro. Y eso te va a asegurar que la música se desarrolle. Si tu alumno llega a tu nivel, probablemente supere tu nivel en poco tiempo. Chido, ¿no? Y entonces él me contestó: qué padre, me gustó mucho esa idea y lo voy a aplicar. Sí, no te guardes nada. Si yo te enseñé algo que te ha servido, compártelo. Claro. Y no te guardes nada de información. No, el egoísmo aquí no debe de existir. Sería muy mezquino. Sí. O sea, aunque en mi época sí sucedía así, o sea, pero yo vi que, sobre todo en mi parte formativa, con la gente que sí realmente me compartió lo que sabía, de una manera u otra, fue un aprendizaje constante. Y quedas, ¿no?, completamente agradecido por siempre, o sea, porque te transmitieron conocimientos, actitudes, herramientas para poder seguir adelante en tu desarrollo musical. Juan, pues ya nos alargamos un poco en sí, esta, es que las vivencias hay muchísimo. Quizá hay muchísimo más que abordar, que platicar, no solamente de tu vida, tu trayectoria, sino hasta de una postura ante la vida, ¿no? La manera de abordar la vida por medio de la música no es algo fácil. Es un reto fuerte y hay que tener una vocación tan fuerte como la necesita tener cualquier otro profesionista, cualquier otro oficio, ¿no? La música exige mucho. ¿Qué nos puedes decir tú en ese sentido, ya más o menos para ir concluyendo esta charla? Bueno, lo primero es que siento que debemos de confiar en el arte, primero que nada. O sea, nosotros como padres y los responsables de la educación de los niños, sobre todo, debemos de confiar en que el arte es, primero que nada, sanador. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra alma que tenga que ser sanada, el arte lo va a sanar indudablemente, o al menos va a ayudar mucho a que eso suceda, ¿no? Sí. Es confiar. Segunda, confiar en que se puede vivir del arte, ¿verdad? No entregarte a medias, entrégate bien, que el arte te lo va a regresar. Yo en mi caso, en la guitarra, siempre lo digo: la guitarra, lo que le des es lo que te regresa. O sea, si tú le entregas pasión, le entregas tiempo, la guitarra te va a entregar mucha pasión y mucho tiempo de calidad de vida. O sea, porque la música es así, el arte es así, es generoso. Uh-huh. Y como tercera cuestión, es que confíen en el arte. O sea, confíen en el arte como una forma de vida, no como una forma de sobrevivir o como nada más mi alternativa de vez en cuando, ¿no? Claro. O sea, confíen en el arte como un todo, ¿no? Y apuesten todo al arte si realmente tienen interés en que el arte es lo suyo. Cualquiera de las áreas del arte, ¿no? Y esto, vuelvo a decir, al tener confianza, infórmense acerca de cómo vivir del arte adecuadamente. No dejarnos llevar por modas, tratar de que esto vaya más allá de las tendencias, sino si a mí me gusta la música clásica, no importa que exista otra música en tendencias, yo amo la música clásica y ya. Si a mí me gusta el rock o me gusta el jazz o el flamenco, sobre eso me tengo que apasionar. Convicciones firmes. Exactamente, con la convicción de que esto va a ser parte de mi vida y que más allá de lo que a lo mejor mucha gente cree que puede ser adecuado para mí, si yo lo defiendo ya en un estado de claridad mental, siendo adulto, lo puedo defender, aún siendo un adolescente, creo yo, ya puedes tener claridad sobre lo que quieres. Si lo defiendes con convicción, vas a lograr los objetivos. Y seguramente va a haber muchas dudas en el camino, pero mientras tengas entrega y seguridad de que el arte te lo va a regresar, vas a vivir del arte. Porque desgraciadamente el arte sí está un poco menospreciado en cualquiera de sus áreas, y siempre vamos a encontrar que a los padres, les preocupa que alguien se quiera ser artista. Pero hay que ser artista siempre y cuando tengas convicción.
no por moda. O sea, es que mi compañero se dedicó a tal carrera artística. No, o sea, que te salga del corazón. Como tú decías, yo desde los 13 años colecciono discos porque eso era mi Tiene que haber visión. una naturalidad, una espontaneidad en ese deseo, ¿no? Y si esa edad temprana tiene que ser como a lo mejor de una forma muy desinteresada en recibir algo, sino que lo que quieres es hacer eso, quieres saber de qué se trata, cómo se hace, explorar, aprender, que te enseñen, juntarte, te vas juntando con la gente que también tiene los mismos intereses y dejar que eso fluya, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y confiar que lejos de cualquier cosa, digo, es una frase que siempre utilizo, pero quien esté más cerca del arte está más lejos de la violencia. Claro. ¿Verdad? Entonces, confiemos en el arte como esa parte también sanadora de la sociedad. Si lo apoyamos adecuadamente, nos va a regresar muchas cosas buenas. Así es. Entonces, pues bueno. No, pues maestro Juan José Lozoya, muchísimas gracias por esta charla tan amena, tan interesante, conociendo tu trayectoria. Has hecho una labor increíble en la música. A nivel personal, tus satisfacciones han sido muchas, pero también a nivel social para con los demás, tu entrega cada vez que te presentas en un escenario de cualquier dimensión, cada vez que das una clase, sabemos de tu compromiso y pues te agradecemos mucho por ese talento, por esa entrega. Te agradecemos mucho esta charla y ojalá y que mucha gente pueda ver esta plática que tuvimos, porque creo que es muy enriquecedora pues para todo el mundo. Entonces, esto fue un episodio más de nuestro podcast Del Futuro No Me Acuerdo con el maestro Juan José Lozoya, Guzmán. Y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.